Entonces, bueno, yo no salgo por ahí, aquí estoy, la compu, como está con este cable conectado al HMI para que se vea ya en la pantalla, no sé si se ve mi mano ahí, ni siquiera aparece así, apenas. De hecho, bueno, la cosa es que, bueno, todavía me falta conseguir el micrófono, yo estoy hablando con alguien que pues, es un poco más diestro en eso, y me dice que de hecho los micrófonos de los celulares son bastante buenos, pero el problema que estamos teniendo más que todo es por la distancia, ¿verdad? Que está quedando tan largo. Entonces, tal vez otra opción es ver si se pone como un micrófono un poco más cerca, entonces poner uno como ahí, digamos, donde podamos captarlo y que sea un micrófono pues, parecido a ese. ¿Alguien conoce a Nicolás Snodgrass? No. No me suena. Voy a ponerle ahí, admitir y voy a esperar que no salga ahí nada medio loquillo. Voy a tener ahí el mouse cerca del caos. Pero bueno, sí lo recuerdo. Sí, entonces, bueno, pues la sesión de hoy quería, pues ayer justamente salió, bueno, realmente para hablar un poco de, está un poco con conflicto, ¿verdad? Con qué traer esta semana, porque bien, el domingo fueron elecciones, ¿verdad? Y estaba ese tema ahí, pero ese tema muy, sí, muy bueno, sí, muy complicado trabajarlo, ¿verdad? Y además, sí, pues no, la verdad es que está huevado, la verdad es que sí, pues no me sentía, digamos, cómodo con el tema y la verdad es que estaba como casi que, no diría deprimido, ¿verdad? Pero sí estaba como ahuevado, creo que es la palabra, ¿verdad? De los resultados. Hay que respetar, ¿verdad? La democracia del país y toda la cosa, y pues de eso se trata la democracia final, ¿verdad? Pues el pueblo escoge y dice, el pueblo se suicida, y pues, es el pueblo, ¿verdad? Ya no podemos hacer mucho, pero bueno. Entonces, bueno, sí, estaba en eso, ¿verdad? Y se trae algo de eso, ahí lo estoy hablando con Fabián, ¿verdad? Y los otros que a veces me ayudan ahí a pensar o a filtrar ideas. Pero al final, pues ayer surgió ahí el video que les estaba diciendo yo de Kurz. Entonces, tenemos un segundo nada más para ponerme por acá. Mira aquí. Mira aquí. Y voy a poner en YouTube. Bueno, voy a poner aquí a Kurz. Yo casi no sigo nada, ¿verdad? No soy así como esos que pasan en YouTube todo el día. Pero entonces surgió este videillo por ahí. Denme un segundo porque no lo están viendo los de los que están en el Zoom. Entonces, share screen, time change. Y ahí entonces deberían estarlo. Perdón, no lo puse con compartir. Pero solamente ya lo vuelvo a poner, pero tengo que ponerle de compartir sonido. Share sound. Sí. Ok. Entonces es básicamente ahí el video. Está en inglés, eso sí, pues tengo que admitir que, pues, bueno, y ustedes saben, ¿verdad? Ya, uno en física le toca que todo lo que va encontrando en literatura es en inglés, ¿verdad? Todos los papers y todo. Ahí está Maynard que puede, también, bueno, ¿cómo es esto? Que confirma. Sí, exacto, gracias. Confirma, exacto. Hasta cierto punto, digamos, cuando uno ya sabe de las físicas generales y deja el Redlich y tiene que utilizar otros libros como el Taylor o el Thornton para mecánica clásica, ahí ustedes se van a encontrar la versión en línea. Generalmente cuesta mucho encontrarlo en español. E incluso los solucionarios, si ustedes buscan los solucionarios, todos están en inglés. Encontrar cosas en español después de física generales, sí, ya es casi complicado. No, y es un buen entrenamiento, ¿verdad? Porque al final ustedes tienen que publicar, ¿verdad? Se van a hacer investigación, van a tener que publicar en inglés y prácticamente todo lo que se publica está en inglés, ¿verdad? Si es la parte, tal vez no haya que investigar, pero en la parte donde vayan a estar, pues van a tener que leer, ¿verdad? Y pues se van a encontrar todo en inglés. Entonces, básicamente es un requisito, ¿verdad? De hecho, un curso, ¿verdad? De estrategia de lectura en inglés que se da o que está en el programa, ¿verdad? Por lo mínimo. Y eso se queda corto, ¿verdad? De hecho, se vuelva más. Sí, exacto. De hecho, ¿cómo se dice? Ya sea que vayan a academia o industria, en industria van a tener que leer manuales de procedimiento, van a tener que leer especificaciones de fabricantes, van a tener que redactar especificaciones de fabricantes y mencionan esa ahí.
y todo eso va a tener que ser en inglés o mandarín, si se van al otro lado del mundo. Pero en lo que es academia, todo es en inglés y hasta ahí. Bueno, y ahí nos pone el chat, ¿verdad? Que sí, también hay canal en español, pero en efecto, sí, con cierto atraso, ¿verdad? Porque tienen que hacer la traducción y toda la cosa. Y yo los veo ahí cuando salen. También, pues, ellos, no sé si todavía lo estarán haciendo, pero el canal es alemán, ¿verdad? Por esos cursos que salen. Es de origen alemán ahí. No sé si sacarán primero los de alemán o primero los de inglés, pero bueno, yo los veo en inglés, ¿verdad? Pues, bueno, el punto es que vamos a ver, bueno, el contexto, un toquecito nada más. Antes de este video habían sacado otro que decían que, o la pregunta era que si usted, o sea, ¿verdad? Como un individuo podía detener el cambio climático, y la respuesta era técnicamente no, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? O solo, digamos, pensando en los individuos y su, ¿cómo decirlo? Su huella de carbono, ¿verdad? Individual, aunque nosotros nos sumáramos, ¿verdad? Como población, no permitiría, ¿verdad? O no detendría realmente al cambio climático. Se necesita de ya más acciones un poco más grandes, como pues, decisiones políticas, cambios en industrias y cosas mucho más pesadas, por decirlo así, en lo que serían las emisiones para realmente tener un cambio. Entonces, bueno, pues eso era, y pues era un video un poco oscuro, ¿verdad? Un poco deprimente, por decirlo así, pero hecho que decía que sus esfuerzos eran un poco inválidos. Pero bueno, pues sacaron este otro video, ¿verdad? Como para intentar animar un poco las cosas y que la gente dejara de suicidarse, pero no. Esos son temas un toquecillo, güey, si no debería haber tocado esto. Me va a pasar de Chema. Sino que la gente deje, digamos, como de tener un pensamiento demasiado pesimista, ¿verdad? Con respecto al futuro. Entonces, bueno, le voy a dar aquí play. No le di play. Our home is burning. Rapid climate change is destabilizing our world. Me dicen ahí los que están en el Zoom si les sonó ahí cuando lo puse. Ahora, evidentemente, no va a sonar, pero... Sí, sí se escuchó. En teoría... Aquí debería ya sonar. Sí se oye, ellos sí lo oyen. Ahora, también. Our home is burning. Rapid climate change. Sí, escucho horrible, eso sí. Escucho pegadísimo. Sí, no, pero es mucho más bonito cuando suena bien. Entonces, a un toquecito. Voy a ponerlo en la com. Voy a mutearlo acá por cualquier cosa, los que están en el Zoom, mientras se está reproduciendo el video. Es para nosotros poder escucharlo de este lado, pero ustedes en teoría lo van a escuchar allá perfectamente. Change is destabilizing our world. It seems our emissions will not fall quickly enough to avoid runaway warming, and we may soon hit tipping points that will lead to the collapse of ecosystems and our civilization. While scientists, activists, and much of the younger generation urge action, it appears most politicians are not committed to doing anything meaningful, while the fossil fuel industry still works actively against change. It seems humanity can't overcome its greed and obsession with short-term profit and personal gain to save itself. And so for many, the future looks grim and hopeless. Young people feel particularly anxious and depressed. Instead of looking ahead to a lifetime of opportunity, they wonder if they will even have a future or if they should bring kids into this world. It's an age of doom and hopelessness, and giving up seems the only sensible thing to do. But that's not true. You are not doomed. Humanity is not doomed. Despite the seriousness of the situation, for years positive trends have accumulated, and there is finally some good news and a clear path towards our collective climate goals. Welcome to our TED Talk. Please watch this video to the end. Check out our detailed sources afterwards to learn more. Okay, let's start with the scariest things.
Cancelling the apocalypse. Some of the most widely shared stories about climate change are that it is an existential threat, the end of human civilization, and maybe even our own extinction event, and that it's basically unavoidable now. But what does science actually say? As of 2022, the global average temperature has risen 1.2 degrees Celsius compared to pre-industrial times. Limiting warming to 1.5 degrees was the most ambitious goal of the Paris Agreement, but we are not likely to meet it. Already with the warming we have today, hot places will get hotter, wet places wetter, and the risk and strength of extreme weather events increase significantly. Warming beyond 2 degrees makes all of these extremes more extreme. Extreme weather events more common, with more ecosystems under major pressure. Some will not survive. At 3 degrees, significant parts of Earth, especially in developing countries, might become unable to feed their populations. Heat waves will become a major global issue. Large-scale natural systems will break down. The scale and frequency of hurricanes, fires, and droughts will further increase and cause trillions in damage. Poor regions and subsistence farmers will be hit the hardest. Hundreds of millions of people will need to leave their homes. In the 4 to 8 degree range, the apocalypse begins. The hothouse Earth, where things change so quickly that it may become unable to support our large human population and billions may perish, leaving the rest on a hostile alien planet. A decade ago, for lack of action and perspective, many scientists assumed a 4+ degree world was our future, and a lot of public communication focused on exactly this future path. Luckily, it's much less likely that this version of the apocalypse will come to pass. If current climate policies stagnate, we're likely to end up with warming of around 3 degrees Celsius by 2100, which is scary and tragic and far from acceptable. But this is actually good news. How? In the last decade, we've seen enough progress that most scientists now think that we have likely avoided apocalyptic climate change. Although substantial risk still remains, we can pretty confidently say that humanity isn't going anywhere. Civilization might have to change, but it will endure. Which begs the question, what has changed over the last 10 years, and is this really good news? The invisible shift. You probably know this story. The last decade has been an immense failure for climate policies around the world. Instead of passing comprehensive, binding bills that would meaningfully reduce emissions, we mostly did nothing. A lost decade with one negative record after another. And this story is true, and it's one reason why so many people are giving up. But it is not the whole picture. Despite the lack of climate policies and ongoing lobbying and misinformation campaigns from the fossil fuel industries, there was a lot of progress. Let's go back 20 years to see why today is so different. Between 2000 and 2010, greenhouse gas emissions had grown by 24%, 3 times as much as the increase in the previous decade. Subsidies for fossil fuels aimed at promoting economic growth caused a colossal increase in their consumption. For developing countries like China and India, coal was the cheapest fuel for growth, while rich countries showed little interest in changing their ways. In 2010, many people expected these trends to continue. Instead of decreasing fossil fuel use, its consumption would rise. The next decade turned out to be very different though. First of all, coal burning in developing countries like India has slowed down or leveled off like in China, and it's plummeted in rich countries like the UK and US. Since 2015, 3/4 of planned coal plants have been cancelled and 44 countries have committed to stop building them. 10 years ago, that would have seemed like wishful thinking, but today we can say with confidence, coal is dying. It's just not competitive anymore. Because technologies we thought would remain expensive matured rapidly instead. Renewable electricity has shown explosive progress. In a mere decade, wind energy got 3 times cheaper. Solar electricity is now 10 times cheaper. Cheaper than coal or any other fossil fuel burning power plant, despite the massive subsidies and global infrastructure propping up fossil fuels.
25 times more solar and nearly 5 times more wind electricity is produced today compared with 10 years ago, which is of course not nearly enough. One of the biggest obstacles is the variability of their power output. Renewables need a lot of energy storage to be a reliable power source, like expensive batteries. Amazingly, battery prices have decreased by 97% in the past 30 years, 60% in the last decade alone, which will serve all kinds of green technology like electric cars. You might say, well, that's great, but didn't Kurzgesagt's last climate video say that while wind and solar are nice, we need nothing less than a fundamental transition of our global industrial system? Yes, but luckily the shift goes beyond just the energy sector. Throughout the economy, people are working on improving current technology to lower emissions. We're rapidly replacing old incandescent light bulbs with LEDs that are 10 times more efficient. In 2020, about 7 out of 10 new cars in Norway were electric or hybrid. In 2021, it was already 8 out of 10. And the list goes on, from electric heating and better insulation to ships traveling at half speed to save fuel. Wherever you look, you find scientists, engineers, and entrepreneurs trying to solve some aspect of climate change. Enormous amounts of human ingenuity are being brought to bear on this problem, with more and more people deciding to prioritize preventing rapid climate change. Solutions for low-carbon production of cement, electronics, and steel, and innovations like artificial meat and carbon capture are in the works. The more of these technologies we deploy, the cheaper new and better technology gets. The cheaper they get, the more people use them, and so on. We can see the impact already. The domestic CO2 output of rich countries is falling without a major recession. Since the year 2000, the EU as a whole shows a 21% decrease, Italy 28%, the UK 35%, Denmark 43%. But the best news may be that emissions are no longer necessarily coupled with the economic growth. In the past, this was an inconvenient truth. To get richer, you had to emit more, which led to fierce arguments between developing and developed countries about the fairness of reducing emissions while their populations were still poor. But in the last decade, we've seen that it is possible to increase prosperity without increasing emissions. Emissions in the Czech Republic dropped 13%, while their GDP grew by 27%. France reduced their CO2 emissions by 14%, while increasing GDP by 15%. Romania saw an 8% decrease and 35% growth. And even the largest economy on Earth, the USA, decreased emissions by 4% while growing their GDP by 26%. Some of you may call this a numbers trick, that rich countries are just exporting emissions to poorer nations by moving the dirty parts of their economies like manufacturing. But even when we account for all of our imported goods, the numbers still look positive. It's no longer a matter of having to choose between prosperity and the climate, as it seemed to be a decade ago. Developing countries will profit from that because as rich countries pay for the expensive development of green technologies, they can adopt them more cheaply. They can skip most of the high emission phase that today's rich countries went through. We are at the point where not decarbonizing is a bad business decision. And we haven't even really talked about solutions like carbon capture. In 2000, it didn't really exist. In 2022, that technology does exist and costs around $600 to remove 1 ton of CO2 from the atmosphere. As investment pours in and the technology matures and begins to scale, it's likely that these costs will plummet over the next few decades. So everything's fine then? Well, let's not get carried away. All of these processes are great, but not nearly fast enough. We're still doing way too little, and technology will not magically solve everything. We need to use fewer resources and use them longer, design consumer goods that are repairable and durable, and decrease our energy requirements. We need much better infrastructure, agriculture, and cities. It will still be hard work, especially to get the right policies passed and enacted. But for the first time ever, there are a few trend lines pointing solidly in the right direction. And now imagine if all of this was achieved without proper financial and political support, and despite fossil fuel lobbying, just think what humanity can do when climate change finally gets the political attention and funding it needs. So is it okay to feel hopeful again? The situation is still dire and serious, so what's the point of focusing on this side of the story? The trap of hopelessness.
Climate change can feel overwhelming and make your future seem bleak. The sadness and hopelessness that many people feel is real and very destructive because it causes apathy. Apathy that is only serving the fossil fuel industry that is still delaying change however it can. In a sense, they have weaponized hopelessness. We are now in Phase 4 in the public debate about rapid climate change action. Phase 1 was, climate change is not real. Phase 2 was, climate change is real, but not caused by humans. Phase 3 was, climate change may be caused by humans, but it's not that bad. Phase 4 is, climate change is no longer avoidable. We are doomed, and it doesn't matter what we do. If we want the world to change, we first need to believe that change is possible, and we have an abundance of evidence that it is. Changes to our industrial system are gaining momentum, technology gets better and cheaper, climate change has become a key issue in most free elections. As more and more younger people move into influential positions, they prioritize climate change and work on new solutions. In 2022, most governments not only acknowledge it, but set their own net zero goals in democratic and autocratic countries. The results of years of fighting a steep uphill battle are now clearly visible. The pressure needs to keep increasing to make sure that the promises made today are actually kept. Climate doomerism is the equivalent of giving up, even though you can still prevent not just the worst case, but also mitigate most of the bad things, make changes in time to adapt better, and prevent the poorest from suffering. That is why hopelessness and apathy are so dangerous. If the last, in many ways, wasted decade has shown anything, then it's that progress is being made, and that dire scenarios are just predictions, not our sealed fate. As of 2022, based on current global policies, we will end up in a 3 degrees world. Now it's our job to yet again prove the predictions wrong, despite how serious and urgent things are. To turn that 3 degrees into a 2 degrees and then see where we can go from there. For that, we need hope. And we hope we gave you that today, at least a little. That you feel that things are serious, but also that you have a future. That you can have kids without dooming them or the world. That taking action today is worth it. And that despite powerful industries doing everything to delay it, society is changing. If you need a more concrete roadmap of what you can do personally, we're working on a follow-up video to talk about that in greater detail. Doomerism, inactivity, and weaponized hopelessness are the only trump cards left for the powers that don't want change. Don't let them win. We're still excited about the future, and we think one of the best things you can do to keep your optimism and curiosity up is to learn new things. If you don't know where to start, our friends Sí, claro. Ok. Vacilón. Sí, por Listo. ¿No me están escuchando, Julio? No, porque estamos ya. No, ya me quité el muteo. Ahora sí, sí, todo bien. Sí, es que estaba acomodando todo, perdón. Estaba quitándole ahí el audio a la compu y poniendo el de ahí para que lo escuchara y toda la cosa. Por si alguno tuviera que hablar de allá de los que están en el Zoom, pues ahí lo escuchamos mediante el cel, en sana teoría. Bueno, sí, lo que estaba diciendo, ¿verdad? El video, pues, lo que busca es más que todo, y pues, como dicen ustedes, ¿verdad? Que les dé esperanza un poco, calmar los ánimos, ¿verdad?
y mostrar, bueno, pues que en la investigación que se está haciendo ahora se ha cambiado este modelo que se tenía antes, ¿verdad? Completamente fatalista, que estaba pues para los años, qué sé yo, 2010, por esas décadas, ¿verdad? O bueno, por esos años, que decía que básicamente nos íbamos a morir todos, ¿verdad? Que se iba a inundar prácticamente todo Costa Rica y toda la cosa, ¿verdad? Que se mencionaba en esos momentos. Y que bueno, que ya que los polos se van a derretir por completo y todo lo que trae eso, ¿verdad? Lo que lleva consigo. Y bueno, pues vamos considerando, ¿verdad? Ya se está analizando lo que serían los efectos, ¿verdad? Que podemos observar de tipo los cambios en las políticas, ¿verdad? Y etcétera, con respecto a la emisión de, pues, CO2, etcétera, ¿verdad? Lo que genera el cambio climático. Entonces, pues, ¿por qué lo traje acá? Bueno, primero porque sí, aunque sea un escenario bastante esperanzador, el video lo menciona, ¿verdad? De que en estos momentos todavía estamos en un punto de riesgo. Yo les dije que pusieran atención un toque, bueno, los que estaban por acá, les dije que pusieran atención un toque a, denme un segundo porque creo que ya comenzar, no, todavía. A la parte donde están hablando de los 3 grados, ¿verdad? Y se decía que en países que todavía están en desarrollo podían haber puntos, ¿verdad? Donde había sequías, donde había distorsión, por decirlo de alguna forma, en lo que eran sus climas. Y entonces al final, pues iban a tener que empezar a incluso a emigrar, ¿verdad? A otros países por la gran afectación que estaba sucediendo en esos territorios. Entonces, pues, todavía estamos a ese nivel, ¿verdad? O sea, lo que nos dicen, ¿verdad? O lo que estiman es que lleguemos a esos niveles en el 2100. Claramente se está tomando una tendencia, ¿verdad? Así como se hacían las tendencias de COVID, ¿verdad? Que decían, va a dispararse, ¿verdad? Y al final no sucedía, o a veces de la nada se disparaba y nosotros ni siquiera nos explicábamos por qué, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son predicciones. Pues nuestro deber es intentar hacer que la predicción no se cumpla, ¿verdad? Que se reduzca al máximo. Y bueno, pues mucha de la tecnología y bueno, de lo que mencionaba ahí, lo que era el video con respecto, por ejemplo, a cómo se ha ido disminuyendo lo que es el costo de trabajar con energía eólica y energía solar, pues viene del hecho de que nosotros, ¿verdad? En la parte de física, entendemos mejor cómo es que esta energía se puede aprovechar y después claramente la parte de ingeniería se encarga ya del diseño, ¿verdad? De esta estructura mucho más barata. Pero al final, pues, nosotros somos, como por decirlo así, el primer paso, ¿sí? Al final nosotros estamos ahí todo en somos importantes, por decirlo así de alguna forma, porque nosotros somos los que entendemos, ¿verdad? Cómo es que podemos hacer estos procesos mucho más eficientes y hasta dónde pueden ser más eficientes, ¿verdad? Utilizando todo lo que sabemos de las leyes del universo, ¿verdad? Hasta dónde es posible. Entonces, pues, todo ese tipo de cosas es importante, ¿verdad? Sumamente importante para lo que son estos esfuerzos que mencionan, ¿verdad? De, como les digo, pasar a energías renovables, la parte de la captura de CO2, ¿verdad? De dióxido de carbono, todo eso, pues al final es en cierta parte responsabilidad nuestra. No estoy diciendo que cada uno, ¿verdad? Va a tener que venir la próxima semana ya con un nuevo, qué sé yo, con unas nuevas celdas solares o algo por el estilo, no. Pero sí es parte, digamos, de la comunidad física. Es a nosotros a los que nos corresponde. Y es algo que sí es necesario que se sepa. ¿Okay? Y Costa Rica, como un país, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Se me fue la palabra, modelo, un país modelo para el resto del mundo en la reducción, ¿verdad?, de sus emisiones de carbono, también pues tenemos una cierta responsabilidad implícita, ¿verdad? No es que nos lo estén achacando por ser pues todavía un país en desarrollo, pero pues tenemos que ser ejemplo, ¿verdad?, de qué es lo que se puede realizar, ¿verdad?, a futuro. Entonces, pues, sí, eso era como lo que quería traer ahí a la mesa, como que se hablara un poco, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Si realmente Costa Rica debería hacer eso. Si ustedes, por ejemplo, como juventud, yo sé que a veces cuesta un poco, ¿verdad?, a su sociedad, y pues ver la parte macroscópica de todo, ¿verdad? O ver la parte, digamos, política país. Pero si ustedes en su momento dicen, es que para nosotros no sería viable irnos por ese lado, la economía está muy mal, etcétera, etcétera, es algo como lo que sí me gustaría que ustedes ahí como compartan conmigo, ¿verdad?
No es como de que tengamos, qué sé yo, 20 años de diferencia, ¿verdad? Con muchos tipos. Como mucho me imagino que no, ni eso. No puede ser ni 10 años, ¿verdad? Lo que podemos tener, porque si no, entonces ni siquiera estarían aquí, estarían en colegio. No, tengo 26. Sí, por eso, ni siquiera 10 años. Entonces, pero aún así, pues ustedes están, ¿verdad? Pues comenzando lo que es pues, este viaje ahí en física y toda la cosa, y pues tienen ciertas aspiraciones, han escuchado cosas distintas a lo que yo escuché en su momento, ¿verdad? Bueno, espero que así sea, pero pues me gustaría, ¿verdad? Que me hablen un poco, ¿verdad? Lo que opinan al respecto. No sé si alguno tiene ahí. Ajá. Porque parte del proceso para crear estas fuentes renovables como solar, eólica, etcétera, tiene involucrado el petróleo de una manera muchísimo más grande de lo que puede pensar. Que es ensamblar, transportar o incluso recolectar los materiales de petróleo. Ajá, ajá. Yo temo que realmente esa dependencia del petróleo no se puede eliminar de ninguna forma. Sí, ahorita no. Por ahora. Buena pregunta. A largo plazo, digamos. ¿Cuál es la fuente de energía primordial? En estos momentos, usted. Sí, el punto natural, ¿cuál es la fuente de energía más accesible? Más accesible, ok. Sí, pues el petróleo técnicamente es la más accesible por el momento. El petróleo, ¿cómo va a recuperar toda la industria? Todas las primeras la producción. Es que también depende, digamos, de lo que es, o sea, las tecnologías nuevas que se avecinan. Por ejemplo, digamos, hace como 2 o 3 meses, o sea, ya Franklin ya tenía motor de plasma trabajando 200 horas seguidas sin ningún problema. Entonces, digamos, o sea, todo depende, o sea, ahorita el escenario fatalista de quitar el petróleo, sí es una realidad. O sea, quitar el petróleo simplemente, o sea, descoronaría por todos lados la economía y, o sea, sería todo al carajo. Pero eso no quiere decir que pronto ese sea el mismo escenario. Pregunta, ¿cómo fundir hierros y combustibles fósiles? ¿Cómo alcanza usted las temperaturas? Ya hablo de procesos que son básicos. ¿Cómo fundir metales sin quemar algo? Sobre el suelo se puede, el compañero tiene la razón. El punto medio sería que conforme vaya avanzando la tecnología, no digamos encontrar una manera suficiente de tratar los procesos industriales que tenemos en el petróleo. Pero es que siempre el petróleo está en una lado. ¿Cómo se van a engrasar? Porque pensemos conseguir electricidad por medio de una represa hidroeléctrica. ¿Cómo va a engrasar los motores básicos? Sí, o sea, es una realidad. Sí es bueno aclararlo, porque lo está mencionando, perdón, Samuel, ¿verdad? Sí, gracias. A veces los nombres es lo que más me cuesta. Pero bueno, Samuel, sí, menciona esto, ¿verdad? Y es imposible deshacerse por completo del petróleo por ciertas características que tiene, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser todo petróleo, ¿verdad? Lo que vayamos a utilizar. Si hay otros métodos, digamos, pues en estos momentos tal vez no se me ocurre exactamente, pero al final, sí, pues se necesitan de altas temperaturas, como indica él, que uno no puede obtener con lo que es estructuras eléctricas, por decirlo así, porque entonces usted al final está fundiendo el propio metal, ¿verdad? Que es el que está dando la conducción. Usted no puede decir, pongo una resistencia, ¿verdad? A altísimas temperaturas, porque pues, la propia resistencia se derrite, ¿verdad? Entonces al final no puede ser de ese método, pero sí podemos pues, minimizarlo a esas partes, ¿verdad? Únicamente. Entonces, en la parte del transporte, eso sí es una emisión muy grande, digamos, que puede irse reduciendo conforme vamos teniendo nuevos métodos, ¿verdad? De transporte, por ejemplo, bueno, el tren eléctrico técnicamente, aunque se piensa mucho para la parte de personas, también podría ser una buena opción, digamos, para lo que es el método de transporte de productos, ¿verdad? Bueno, los carros evidentemente eléctricos que ya están saliendo, ya están tomando mucha fuerza. Eso nos va a llevar, creo que ya de hecho hay algunos que son camiones eléctricos, ¿verdad? Buses eléctricos, de hecho los buses que están aquí internos son eléctricos, ¿verdad? Entonces vamos con ese estilo. Luego también está la parte del hidrógeno verde.
Y además, bueno, no a tan grande escala, ¿verdad? Pero la física de plasmas nos da una cierta, ¿cómo decirlo? Una cierta alternativa para lo que es todo esto de fundir, ¿verdad? O producir nuevos materiales. Por ejemplo, se está utilizando, ¿verdad? O se está pensando en, o se tiene, ¿verdad? Ya en artículos, todo, las ideas para lo que serían plantas recicladoras a base de plasma. Entonces ya son energías limpias, ¿verdad? Que lo que realizan es, o con lo que el producto que usted termina es con pues, sustancias básicamente puras, ¿verdad? Entonces ya, qué sé yo, algún tipo de gas, ¿verdad? O, por ejemplo, metano puro o ese tipo de cosas, ¿verdad? Se terminan extrayendo de lo que sería la basura, ¿verdad? De una forma completamente limpia, ¿verdad? Esa es la teoría. Entonces, pues, sí, en efecto, como es Samuel, no podemos tener la ilusión, ¿verdad?, de que simplemente vamos a tirar el petróleo completamente a cero, ¿verdad? Y que ya, pues, el mundo va a ser completamente limpio, pero sí, pues, todo lo que es la tecnología que estamos utilizando busca hacer un balance entre esas dos. Por eso, por ejemplo, no se habla completamente de emisiones cero de carbono, sino que se habla, por ejemplo, de captura de carbono. ¿Ven? Eso sería pues, una forma en la que usted puede llegar y básicamente hacer un ciclo que ya sea pues, estable, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? En el que usted captura ese carbono y eso usted lo puede utilizar, ¿verdad? Para poder volver a hacer la quema y así entonces va pues dándole vuelta, por decirlo así. Sí. Bueno, de hecho, también sacando un poco de lado de la parte de la física, siento que un problema que también tiene la publicación de este cambio climático es que se habla de grados Celsius. Entonces, que todo el mundo, la temperatura promedio del globo crece 3 grados Celsius. Si todo el mundo tiene eso, digo, ahora es que ahora va a pasar de 15 grados a 18 grados. ¿No? Eso es terrible. O sea, cada vez necesita más sequía, porque es 3 grados significativos más. Van a decir que ahora vamos a tener unas inundaciones. Pero desde el punto de vista físico, que la temperatura que ustedes saben es una medida promedio de la energía. Entonces, lo que estamos viendo es que en promedio de las energías cinéticas de la atmósfera, que ya por sí tiene una energía absurdamente loca, en términos humanos, que recibe energía del sol, va a crecer en 3 grados. Eso es una cantidad descomunal de energía y ya hay uno de estos puntos de vista donde puede decir, ahora, 3 grados y por eso se escribiría este sentido. Y eso es parte del problema también con la divulgación que se hace respecto a eso. Que se tiene que introducir también un poco de background a otros segmentos de la población, gente que estudia científicas, en general, que para poder explicar bien las consecuencias completas, se tiene que dar un toque de background. También esa es una parte muy importante del cambio climático, que es la divulgación. Desde mi perspectiva, el cambio climático se refiere a una transición hacia la economía. Eso quiere decir que en el futuro va a ser un negocio. Y ese negocio tenemos que saber aprovechar la comunidad científica para poder aprovechar los recursos y dirigir los otros proyectos que están en algo genética ahora al desarrollo de tecnología para estudiar. Entonces, es cuestión, como dijeron, de reflexionar y de estudiar y de informarse para saber aprovechar las oportunidades como individuos para los cambios. Porque, digamos, para eso no tiene mucho más sentido que la legislación. Entonces, vamos a ver, no es un círculo vicioso para que tengamos la oportunidad de decidir de nuestro cambio, lo que nosotros podemos hacer es comunicar y aprender. Exacto. ¿Alguien me decir algo más? Ah, bueno, Javier. A mí me gusta mucho este tema, personalmente. Por eso digo que voy a ir de hecho, en la parte de comunicación también hay un problema muy importante que, o sea, nosotros estamos en el área de ciencia, entendemos muy bien, sabemos que dónde conseguir la información, tenemos que la página NOAA o tenemos los recursos de la IPCC, todo bien. Pero el público en general, ¿cómo le acercamos esta información? Y eso es un problema que tiene Costa Rica. Y eso es donde yo debo hacer una pregunta general. ¿Ustedes creen que en el país nosotros medimos de manera eficiente o de una buena manera las
he preguntado si nosotros veníamos eso adecuadamente. Yo confío en la gente de Netflix. Pues sí, Me puse a sudar yo. pues sí, es un problema estructural a nivel de gobierno. Si hay herramientas, está el inventario de gases de efecto invernadero, que lo maneja el gobierno por medio del Instituto Internacional. Que pagan, es uno de los requisitos que se impuso en la IPCC, que dice que tengan un inventario de eso. Pero a nivel científico es una cantidad anual de cuánto se estima por sector de gases, del equivalente de gases de efecto invernadero. Entonces, en las herramientas, bueno, de que el Estado de la Nación del año pasado dijeron que ahora hay un satélite y con eso medir, que eso involucra otro montón de cosas que el país. Pero antes de ese instrumento, tenemos esos inventarios que al final podemos estar subestimando o sobreestimando las emisiones que tenemos. El país como tal no tiene una manera de medir en tiempo real o de manera metódica para estudios ya científicos como tal, no existe una herramienta como tal para hacer esas mediciones. O sea, por ejemplo, como tenemos estaciones meteorológicas para medir temperatura, humedad, que tienen reportes horarios o todo eso, y que pueden encontrar en la página de meteorología, no existe para gases de efecto invernadero. Y eso es un problema. Por ejemplo, ¿cómo vamos a cuantificar cuáles son los daños que se hacen en las quemas de humanidad? La semana pasada se está diciendo. Y ese otro tipo de cosas. O viendo ya con el compañero que nos podemos meter más en la parte económica, ¿cómo podemos hacer sistemas que digan, bueno, yo tengo una plantación y yo puedo determinar que mi plantación está absorbiendo más CO2, entonces a cierta parte yo puedo comunicar, es decir, que mi producto es ecomigable porque anualmente absorbe tantas toneladas de CO2. Entonces yo lo puedo vender como un producto ecomigable y mejoro la economía agrícola, que aceptemos Costa Rica todavía es un país que depende fuertemente de agricultura. Entonces, esas son algunas de las cosas que quería traer, porque por lo menos a nivel nacional, sí tenemos la parte ambiental muy consciente, pero hay un problema estructural muy grande que no se visualiza, no porque no se quiere, en realidad, porque es muy conveniente llegar a todas estas convenciones y decir, sí, disminuimos nuestras emisiones por tanto por ciento, eso. Pero ¿cómo saben visualizarse? ¿Cómo es que en realidad están haciendo un método? Tal vez no hay trazabilidad para que sea sencillo. Muy confiable. Es uno que se enfoca en las consecuencias, ¿verdad? Entonces, para la gente que no está acostumbrada a un método científico, hay unas consecuencias de largo plazo que puede llevar a la integridad de los procesos que la gente que sí sabe está llevando a cabo. Entonces, por eso es que cuando, por ejemplo, una persona de 50 años para arriba ve una etiqueta que es amigable, que puede hasta llegar a llegar y inclusive pensar esto es como ¿verdad? Entonces, no se tiene una conciencia del proceso que está afectando en las consecuencias. Sí, entonces es un esfuerzo conjunto entre tener las herramientas para tener la capacidad de monitorear nuestro proceso para realizar el cambio, más allá de confiar en organismos internacionales, más de una vez antes de proceso. Es un esfuerzo nacional para lo internacional y más progreso. Porque si no, no vamos a pasar de miedo de divulgación. Exactamente. Entonces, esto no debería tomar ya deberíamos estar informados de cómo realmente funciona el cambio climático. Julio. Sí, ¿me escuchan? Sí, más o menos. Hable un poquito más fuerte para que lo escuchen todos acá. Ok, ahí se escucha mejor. ¿Lo escuchan? Sí, sí. Ok, bueno, buenos días a todos primero. A mí me gustaría comentar algo que mencionó el compañero de la camiseta amarilla, creo que es que no lo veo bien desde aquí, desde el teléfono. Ajá, sobre la estructura del gobierno con respecto a esto del cambio climático. Porque si bien es cierto, Costa Rica, incluso hasta la marca que tienen para turismo y todo, ¿verdad?
quiere dar a entender que somos un país carbono neutral o que vamos para ese camino, etcétera, no, creo que no se promueve de la manera correcta entre las instituciones, en especial en el ICE, porque hace unos años yo estuve investigando sobre la energía solar, ¿verdad? Los paneles solares y todo esto, qué tan eficientes eran y qué tan viables eran de colocar en una casa para amortiguar tal vez un poco el gasto de energía eléctrica por la economía, ¿verdad? Y también aprovechar el recurso que tenemos, porque nosotros tenemos cantidades grandes de radiación solar, comparado con otros países, ¿verdad? Según entiendo de la investigación que yo había hecho. Resulta que, bueno, en ese tiempo, porque la verdad es que me ahuevé y no, no volví a investigar de eso, no sé si ha cambiado, pero eso fue hace unos años, sabía que el ICE no, como que no permite que uno genere el 100% de su propia electricidad. Ajá. En- ajá, entonces digo yo que eso es un problema porque me deberían de a mí dar la libertad de por lo menos generar yo el 100% de mi electricidad para reducir en cierta forma ahí el impacto, ¿verdad? Porque si bien es cierto lo que decían los compañeros sobre lo de las mediciones de los gases y toda esta cuestión que también está en el video, es importante, a fin de cuentas, digo yo, sea lo que sea, los números que den, lo importante es mitigar. Entonces, de entre mi cabeza, ¿verdad? Lo que yo pensaba era eso, o sea, si yo puedo mitigar al máximo el impacto que yo tenga, mucho mejor. Y se me ocurría que tal vez el gobierno también podía perfectamente plantear un sistema, un plan en el ICE, así como uno puede sacar un teléfono celular a paguitos y todo eso, sacar un sistema para paneles solares o una batería, que es el problema más importante que hay con esto de la energía solar, y de alguna manera de poder implementar esto en todos los hogares. Y otra cosa que también había visto que puede ser una ayuda significativa es construir y quitar las láminas de zinc, porque aparte que pues es algo costoso, he visto que en varios países del mundo, incluido Latinoamérica, se construye con losa de cemento. Y esto, bueno, por ejemplo, aquí en la zona donde vivo yo, que es Limón, el calor es notable, ¿verdad? Igual en Guanacaste. Y creo que es una tontera construir con un techo de zinc porque cuando el sol está pegando a mediodía, o es más, hasta ahora ya se siente un calor insoportable y en la noche más bien es un frescor también bravo. Entonces, yo decía, ¿por qué no permiten o por qué no se promueve la construcción con losa de cemento arriba para que también uno pueda implementar esto de los paneles solares o si no, por lo menos tener un jardín, poder poner un jardín arriba como hacen en muchos otros países también, en Asia se ve mucho esto, ¿verdad? Y bueno, y eso son esas las cosas que yo he visto. Me sonó mucho eso que mencionaban de la estructura del gobierno, porque sí, el gobierno no promueve esto. Y ahora que están con estos proyectos de vivienda para arriba y para abajo, creo que sería muy, muy buena idea que empezaran a implementarlo desde ahí. No sé, digamos, en mi cabeza también vuelvo a lo mismo. eh, Creo que el espacio que uno quita de terreno al suelo, etcétera, ¿verdad? Al construir una vivienda, lo podría compensar poniendo un jardín arriba en el techo. Creo que es algo que es viable y que no se toma en cuenta también para mitigar bastante lo que es la emisión de CO2 y pues si se puede aprovechar la energía solar, aunque sea haciendo crecer plantas que ayudan a capturar el CO2, y pues, ¿por qué no, verdad? Esa sería mi intervención. Es una mala inversión económica. No tendría un retorno económico inmediato y la economía de Costa Rica no se proyecta a largo plazo, no es por periodos de pocos años. Entonces, la inversión de las personas que tienen que afectar acá, que tienen contacto para invertir, pues eso realmente es una mala inversión económica. Entonces, hay que hacer conciencia para saber que esto no es un proyecto económico, sino un proyecto humanitario para la calidad de vida y por lo tanto, desde el punto de vista económico, ser un país más productivo para las inversiones que lo realizan. Entonces, es un proceso de transición. O sea, no esperemos que como generación en un año todo se solucione, ¿no? Es cuestión de unas cuantas décadas, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. Antes estar capacitados para poder tener una oportunidad.
Sí, como indicaban, ¿verdad? Mucho de, o sea, es una realidad, el mundo se mueve con dinero, es algo así como dice, ¿verdad? El dinero hace que el mundo gire, creo que es como dice la frase en inglés. Este, es bastante difícil poder llegar y decirle a un país, ¿verdad? Que usted va a tomar o adoptar algún tipo de política que le vaya a traer algún tipo de desventaja económica con respecto a los otros países, ¿verdad? De hecho, pues ese tipo de riesgos que se hacen son muy polémicos, por decirlo de alguna forma. O sea, no es nada fácil, digamos, dejar que una ley de ese estilo pase. Entonces, pues lo que nos toca es atacarlo por los dos lados, ¿verdad? El primero sería, pues, hacerle empuje, ¿verdad? Lo que serían estas ideas, como decía el compañero, de divulgación, ¿verdad? Intentar hacer que la gente entienda realmente que no es solo, es que la plata, ¿verdad? Sino es, no, es que es realmente nuestro futuro, ¿verdad? Lo que nos espera. Y si no lo arreglamos, entonces, pues, pueden ustedes tener millones que quieran, que eso, pues, no va a resolver el mundo, ¿verdad? No va a salvarnos. Entonces, es una de las partes ahí que es importante, ¿verdad? Seguir, digamos, esos esfuerzos de divulgación, esos esfuerzos de que la gente concientice. Y el otro está por el lado de también, pues, justamente encontrar lo que es ese balance, realizar investigación, hacer, pues justamente eso, ¿verdad? Entender mucho mejor cómo es que funciona la utilización de ese tipo de ideas, como por ejemplo la que está hablando Julio, para minimizar lo que es el gasto y que pues se vuelva también algo que pues en cierta forma se vuelva aceptable para lo que es la economía, ¿verdad? Que se vea como algo más manejable. Por ejemplo, como decía Julio ahora, que tal vez no sé si pudieron escucharlo porque estaban saliendo los otros. El ICE tiene el problema en estos momentos de que si usted llega y le dice que va a poner un panel solar en su casa, el ICE le va a decir, ok, pero tenemos que quedar en un contrato donde usted, por ejemplo, si genera un extra en ese panel solar de energía, el ICE se lo queda y usted no se lo paga. Pero si usted en algún momento el panel solar no le está rindiendo lo suficiente como para que su casa esté todavía o tenga la suficiente energía, entonces el ICE le pasa a usted energía y eso sí se la cobra, ¿verdad? Entonces está ahí en un sistema, digamos, bastante injusto al final de cuentas. Pero bueno, pues eso va por el lado de ahí de la política, ¿verdad? De cómo podemos ir cambiando lo que es ese tipo de cosas, llevándolo, ¿verdad? A la discusión, a que la gente sepa, ¿verdad? Haciendo que esto no quede solo, por ejemplo, en una reunión, ¿verdad? De unos cuantos, sino que se haga cada vez más notorio y que se muestre la molestia de la población, ¿verdad? De que pues realmente es un negocio bastante rentable. De hecho, en Estados Unidos muchísimas personas, ¿verdad? Cambian sus casos, ¿verdad? A tener paneles solares, ¿verdad? Están todas esas tecnologías, por ejemplo, la que está haciendo Tesla, ¿verdad? Que básicamente le cambia su techo por paneles. Y ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Sabiendo que es un punto más cercano a los polos, donde la energía solar es menor, ¿verdad? Como decía Julio, tiene toda la razón, ¿verdad? Aquí Costa Rica es privilegiado primero porque estamos cerca del Ecuador y segundo porque no estamos ahí como en, qué sé yo, perennes, qué sé yo, sistemas nubosos o por ejemplo tormentas de arena o qué sé yo, ¿verdad? Que puedan afectar muchísimo lo que es la parte de la recepción, ¿verdad? La energía solar. Entonces somos un país bastante privilegiado que debería aprovechar ese tipo de energías y no lo hace, ¿verdad? Simplemente por políticas, ¿verdad? Por gente que dice, qué sé yo, dice que dice que sí, en cierta parte, aunque le debemos mucho, ¿verdad? Y pues, el desarrollo de Costa Rica va de la mano del desarrollo eléctrico que tenemos, pero que en este momento está adoptando una posición muy abusiva, por decirlo de alguna forma. Muy, ¿cómo? Exacto, muy individual, ¿verdad? Que nada más pues quiere adoptar la riqueza y se entiende, ¿verdad? Y pues que están perdiendo clientes, es algo que a nadie le gusta, pero al final de cuentas es porque ellos tampoco están, pues adoptándose a, ¿verdad? Es una institución que trabaja para el país, ¿verdad? Siempre va a haber un negocio que se ponga a mercado privado y la respuesta sobre la evidencia está en por qué en la India hay individuos o utilización de energías que afectan al medio ambiente, es porque la manufactura de la India es muy cara. Entonces se ha bajado la industria y se ha dado más utilidad a la
países del primer mundo han visto un gran potencial en manufactura, pero ¿qué consecuencias van haciendo la manufactura de India? Claro. Entonces, eso quiere decir que con India siempre va a haber un negocio climático. Es cuestión de otra perspectiva, ¿verdad? No todo se trata así, cambio climático, vamos a cambiar, sino que es un desarrollo integral de distintos pasos en la industria de la energética actualmente a redirigirnos a la industria humana, porque nuestra especie se ha enfocado nosotros tenemos la genética nosotros tenemos más potencial de alterar la genética, las especies que más potencial para generar la industria. Pero no la potencia, algo de ¿qué infraestructura genética tiene que moverse la infraestructura energética? ¿Qué más potencial económico? Sí, también. Es como la inversión de que la genética está haciendo para hacer más importante la huella que está dejando de tener. Entonces, el capital económico es limitado, ¿cierto? Tenemos que aprender a redefinir una parte de la otra para empezar. No hay relación. No, sí. Sí, o sea, bueno, tal vez, no sé, ¿cuál es su nombre, perdón? Gabriel lo que está diciendo es que él opina, ¿verdad? Y pues, y me imagino que tendrá sus razones, son fundamentos bastante buenos, solo que la verdad no conozco qué tanto se invierte, ¿verdad? En la parte genética, entonces no sé por qué toma eso, pero es lo que, sí, exacto, sí. Tal vez, no sé, Gabriel, si nos puede explicar más o menos si es que hay un alto consumo, digamos, comprobable, digamos, de inversión, o es que usted está en contra de la parte genética, o no, exactamente por qué es. Estamos más avanzados en la investigación genética. Ok. No es obligado, sino pues al final de cuentas, sí, exacto. Es como una perspectiva, ¿verdad? De llegar y decir como lo que invertimos en farmacia debemos redistribuirlo en energética. ¿Por qué no menciona genética? No sé, es como que yo empiezo a mencionar farmacia. A eso me refería cuando es una relación muy práctica, pero es un ejemplo sensible, emocional. Entonces, se trata de respetar los esfuerzos. Yo creo que la palabra que no para creo que era pero que digamos, está como o a favor de la inversión que está en genética, también no tiene que ver la genética. No, es que lo que estaba diciendo Gabriel es que se trata de que digamos que la genética ahorita es una rama que está siendo súper inversionada. invertida, se invierte mucho. O sea, se invierte demasiado en ello. O sea, lo cual, si se dirigiera hacia el cambio climático, o sea, podría acelerar la inversión. Pudiéramos decir que a la energética hay que ser un campo de la industria, pero no podemos decir que sea genética el responsable, porque usted no puede obligar el uso de capital en nada. Eso es lo que genera más bien discordia entre políticas y actividades económicas. Más que un vacío es que Creo que fue que se fue como muy a lo específico, tal vez. Sí, creo que fue lo que pasó. Y de hecho, no dice. un espacio en la empresa para que la energética exista y quizás sea tan relevante como muchas otras áreas que pueden ser la farmacéutica, la genética, la medicina. Pero no digamos solo genética. Sí, no, o sea, por eso no quise darle mucha bola, ¿verdad? Porque sí, en efecto, no es como que podemos llegar y achacarle, ¿verdad? Decir que hay que responderlos de un mismo punto, pero pues sí es algo que tenemos que analizar, que en estos momentos tal vez el ser humano se enfoca en algunas cosas que no debería, ¿okay? Hay cosas que urgen más, por decirlo así, y pues podría haber por ese lado, otra vez, como están mencionando ustedes, todos negocios, ¿verdad? Entonces al final, pues si la genética se está viendo como un negocio,
o un buen negocio, perdón, va a ser bastante difícil de redistribuirlo, ¿verdad? Así como las otras. Por ejemplo, farmacia, y en estos momentos sería pues, lo más estúpido del mundo llegar y decir que vamos a quitar, ¿verdad? Dinero de la farmacia, vamos a ponerse en el cambio climático, porque con todo esto del COVID y la vulnerabilidad que observamos que tenemos como civilización, ¿verdad? Ante estos tipos, ante un virus, ¿verdad? O ante una cierta enfermedad, hace que la gente diga, no, farmacia se tiene que seguir invirtiendo, ¿verdad? O por lo menos la gente que no está metida en conspiraciones, ¿verdad? Que dice que las farmacias son las que mandan los virus, etcétera, etcétera. Una empresa sustituible sería la militar. O sea, que nadie la necesita, pero ahí está. Eso es un buen. Ese es el negocio más extenso de Sí, sí, también. Uno de la ciencia, uno piensa que sí, es estúpido, ¿verdad? Claro. Y más como un científico en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, es peligroso. Sí, claro. Los militares separados de lo político, entonces, eso es otro asunto. Sí, No podemos quitar los militares. En Costa Rica no están, ya lo hicimos. Pero no podemos ir a decir en Holanda que quiten su red. Sí, no es algo como de. O sea, a lo que estamos diciendo nada más de pues, una observación, ¿verdad? Tampoco es que aquí vamos a ir directamente a hablar con el presidente o vamos a ir a hablar a la ONU, ¿verdad? Pero pues en cierta parte es algo que uno analiza, ¿verdad? Que uno observa. Que a veces hay un despilfarro económico, ¿verdad? En ciertas actividades que pues, en estos momentos no deberían estar, ¿verdad? Imagínense todo lo que es el traslado que está ocurriendo con todo esto de la guerra, ¿verdad? Todo lo que es la pérdida económica, primero, del movimiento de armas, ¿verdad? Todo este movimiento de armas, luego el movimiento de personas. Y bueno, todas estas personas que están migrando, que básicamente están perdiendo un trabajo, están perdiendo todo el desarrollo, todo el potencial, ¿verdad? Porque a veces uno solo piensa en lo que está, lo que no está pasando, digamos, pero no piensa justamente en lo que debería estar, ¿verdad? Y no está sucediendo, ¿verdad? El impacto, digamos, cuando va hacia abajo, no es solo con respecto a una recta, sino pues, también del crecimiento que pudo haber habido. Yo pienso que más que desplazar, digamos, la actividad económica en ciertas áreas, hay que crear una nueva, es que digamos, la intención es diferente, porque yo estoy queriendo darle a alguien algo, pero si yo quisiera crear un espacio, digamos, un poco desde cero, es distinto. Ya nos está generando fricción entre sectores y eso permite la creación de hecho de nuevos valores. Y los valores económicos son algo muy reciente, pero porque se crearon en un lugar de crecer es que tienen valor. Pero al final de cuentas, me disculpa ahí, digamos, la parte de desplazarlo es algo que va naturalmente a suceder, ¿verdad? Si usted llega y está intentando buscar capital humano, por ejemplo, usted no puede hacer surgir a una persona y llegar y decir, bueno, esta persona ahora se dedica a cambio climático. Y no, al final las personas que están estudiando, ¿verdad? Todos estos temas, y pues, qué sé yo, un estudiante, ¿verdad? Entra y usted tiene que escoger entre irse por la biología y genética o irse por el lado, bueno, si por ejemplo nada más porque es el que surgió, o irse por el lado del cambio climático, ¿verdad? Entonces al final el mercado sí se puede abrir sin intentar hacer una competencia directa o intentar sacarle recursos a otros, pero en cierta parte la competencia natural que va a suceder, ¿verdad? Investigación porque es limitada, pues nos va a decir usted pues, que alguna parte va a haber una pequeña disminución, ¿verdad? De ciertas actividades para poder, pues, llenarse de otras, por ejemplo, como decía con la India, ¿verdad? La India deja todo lo que es la parte industrial para la manufactura y entonces haría un cambio, ¿verdad? Sería como un ejemplo que de hecho ambos dijeron, o sea, de hecho ambos recordaron que lo que hay que hacer es como que, por así decirlo, o sea, el cambio climático se vuelva un negocio atractivo, un negocio atractivo para que las inversiones sea genética, militar, farmacia o lo que sea, o sea, se vean, por así decirlo, o sea, igual, o sea, valgan las más atraídas a invertir en este negocio y que de verdad produzca un cambio, produzca un cambio, por así decirlo, de lanzarle la voz a esa arma poderosa contra el cambio climático. Claro, sí, no, muy cierto, no, toda la razón. Y de hecho, bueno, pues uno se pone a pensar, para ver, se menciona esto, ¿verdad? De que tiene que haber o intentar abrir el mercado, ¿verdad? Pero así, sí, tranquilo. Hasta luego. El potencial que tenemos energético de lo que sabemos nosotros en estos momentos, por ejemplo, en física, por ejemplo, lo que es la fusión nuclear, que es una, que sería una investigación o un cambio, ¿verdad? De paradigma completamente, si logramos ya
tener una fuente estable mediante fusión nuclear, ¿verdad? Sería inmenso, ¿verdad? Básicamente ya todo lo que es la emisión de carbono se volvería estúpido. Y realmente hasta las energías renovables, es esto, digamos, perdón, denme un segundito nada más para terminar. La energía eólica, la energía solar, se volvería obsoleta, ¿verdad? Frente a lo que es un buen sistema de fusión nuclear, ¿verdad? Que es lo que buscamos. China, justamente. Sí, sí, eso es muy cierto, ¿verdad? Y de hecho en el video mencionan de manera muy elocuente que esas transiciones inevitables. Ajá. Sí, exacto. Cada vez las energías renovables tienen menos costos y mayores eficiencias. Exactamente. Y por su propio principio, ¿verdad? Exactamente. Los fuel fossils, ¿verdad? Fossil fuels, perdón, se están agotando, básicamente. Estamos teniendo el problema de que ya, pues, antes era muy fácil conseguirlo, ¿verdad? Y se creía básicamente que era como infinito, o qué sé yo, y entonces pues, se despilfarraba de una cierta forma, pero ahora cada vez es más caro. Y de hecho, justamente esto que está sucediendo ahora con esto de los combustibles más caros, ese tipo de crisis, por decirlo así, hacen que el humano pues, tenga un cambio en el pensamiento, ¿verdad? O salga de esa zona de confort, y entonces tenga que pensar en nuevos métodos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente tenemos que pasar, ¿verdad? Por ese periodo de crisis, pero es la forma en la que el humano ha comprendido, ¿verdad? Que realmente genera cambios. Entonces, pues, sí, es parte, ¿verdad? De lo que nos toca. Para ver, más o menos, no, si todavía tenemos chance. Pues sí, la verdad es que, bueno, a veces ahí, ¿verdad? Se puede poner un poquillo caliente el asunto, todo bien, mientras no se empiecen a golpear aquí a los Will Smith, pero no, sí, en efecto, pues lo que quería, ¿verdad? Los puntos, ¿verdad? Que quería traer a la mesa eran esos, ¿verdad? Que, bueno, pues nos dan un panorama bastante positivo. No es fácil, es algo que incluso menciona por ahí. ¿Cómo? Por lo Will Smith, seguro. Bueno, y de hecho va a correr el peligro para yo salir también, porque en todo ese rato, pues, ahí nada más escuchan una voz, ¿verdad? Como fantasmal. Ahí, uy. Ahí creo que salgo. Así que no es nada fácil. Y de hecho, pues trae ese tipo de rostros, ¿verdad? Que bueno, pues yo entiendo cómo él está intentando, ¿verdad? También ser un poquillo ahí abogado del diablo, para decir, ¿verdad? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacer? Pero al final es conflictivo, ¿verdad? Es complicado. La gente a veces se molesta, ¿verdad? De saber que pues, lo que tiene ya pensado, ¿verdad? O proyectado, pues puede que no salga por ese tipo de cambios, ¿verdad? Que tenemos que realizar. Cualquier persona, ¿verdad? Quiere o espera, ¿verdad? Por tener su gran fábrica o qué sé yo, algo por el estilo, y ahora usted llega y decide, no, es que estamos intentando disminuir ese tipo de prácticas, no puede hacerlo, entonces obviamente genera molestia, que de hecho ajá. Más allá de mi opinión, se trata de ser capaces de tomar muestra. Y eso es el mensaje, ¿verdad? No casi en estos momentos, sino más bien porque este estamos es que estamos en el mismo planeta. Los que menos nos encontramos que tenemos relativamente las mismas posibilidades. En el caso de los económicos, tenemos las mismas posibilidades. Sea capaz de generar cambios que sea que no obstruir, sí, ajá. Sí, que no obstruya el camino. Sí, sí, claro. No, toda la razón, ¿verdad? Y eso tal vez es algo que nos ha faltado, y entonces tiene un poco la crítica, ¿verdad? ¿Cómo? Dice, cierto, es complicado. Yo, no, se le ve aquí. Voy a intentar leer. ¿Qué más? Que nada, es complicado. Vamos a ver. Es cierto, es complicado. Yo creo que más que nada es complicado porque es un tema de voluntad, al igual que de plata, perdón.
Yo diría que se trata un poco más de voluntad que de plata o negocio, sí. Pero también es el hecho de que, bueno, pues el ser humano, ¿verdad? Y pues, por naturaleza también es, pues por como vivimos ahora en la sociedad, para ver, una criatura muy ocupada, por decirlo de alguna forma. Básicamente ustedes, bueno, pues noten aquí, ¿verdad? La gente tiene que irse, tiene otra clase, llega a la casa, tiene que hacer otra cosa. La civilización se ha convertido en algo en el que usted pues, pasa todo el día ocupado. Entonces, es un poco complicado, ¿verdad? Poder llegar y decirle a usted, como decía antes yo, que alguien se salga de su zona de confort sin que eso le esté afectando en este momento directamente. O sea, que usted esté sintiendo la presión, ¿verdad? Directa de eso. Entonces, yo puedo llegar y conversar con ustedes, por ejemplo, esto de acá, y puede que ya para la tarde se les haya olvidado mucho lo que hemos hablado, ¿verdad? O yo puedo llegar e ir a gritar, ¿verdad? Ahí, qué sé yo, Avenida Central, empezar a gritarle a todo el mundo, ¿verdad? Las cosas que se tienen que hacer, pero al final, pues no cae. O sea, a la gente le cuesta que las cosas le calen en esos tiempos. Entonces tiene que hacer un esfuerzo muy importante para que sea continuo, ¿verdad? Para que estemos ahí generando esa presión continuamente. Sí, Samuel. Ajá. Sí. Sí, exacto. ¿Verdad? Sí, y es que es eso, ¿verdad? Pues la gente que está en contra va a encontrar, ¿verdad? ¿Dónde está el culpable? Y ahí va a golpear, ¿verdad? Se trata de exactamente. Entre menos debilidades tenga, ¿verdad? Obviamente, pues, no podemos decir que este es el plan perfecto, ¿verdad? Tiene muchos fallos, ¿verdad? Hay muchas cosas que se le podría mejorar. Nadie es experto, ¿verdad? Aquí obviamente en cambio climático, e incluso supongo que los que son expertos en cambio climático también tienen ahí su parte, ¿verdad? Idealista, cosas que di que saben que di que no serían, ¿verdad? Un balance idóneo, pero di, pues hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Al final eso es lo que toca, como estamos hablando antes. Entonces, sí, pues, quería traerlo, ¿verdad? Primero, pues, para tener conciencia, ¿verdad? Para que se viera la parte buena, la parte mala, que nos hace falta, ¿verdad? Que hay que seguir trabajando, traerlo, ¿verdad? De hecho, eso de Samuel, o sea, de engrasar y todo así, de como el petróleo, por así decirlo, sí va a estar presente. Exactamente. Es un súper. Ajá. Y, ¿verdad? O sea, es algo que yo, al menos, no había proyectado. Exacto, que uno piensa que a futuro ya ni una gota, ¿verdad? El mundo va a estar bien, todo el mundo va a estar feliz, etc. Y no, o sea, todavía falta muchos baches los cuales resolver para llegar a una meta final, la cual es muy probable que no vaya a pasar. Es que desde que se pudo utilizar el sí, ese es el problema. Sí, sí, sí. Y tienes razón, o sea, nunca va a dejar de ser hasta que ese negocio no tenga valor. Bueno, que realmente nunca va a dejar de tener valor, sí. O sea, aunque sea un poco, ¿verdad? Y en ciertas cosas específicas, como mencionaba él, pero ahí está. Es como, por ejemplo, digamos, la hora de que ya usted tiene sus servicios de streaming, el VHS vale más por ser una, o sea, vale por ser una reliquia, aunque ya no tenga funcionalidad, simplemente sí, ese pequeño valor mínimo, pero vale algo. También se puede decir. Ahora las energías renovables tienen más relevancia en industrias tan grandes como la aeroespacial y como la de alimentación energética ambiental. Claro. Y como algunos saben, se va a desplazar. Pero es que son muchas otras industrias. El petróleo está presente desde que se levanta esta cuesta. Exactamente. Entonces, es un ciclo económico que tiene que ir cambiando sus partes hasta que el efecto negativo que causa no sea suficiente para tapar el efecto positivo. Sí, era lo que decía yo, ¿verdad? Al final siempre va a estar.
lo que hay que intentar es minimizarlo por completo, ¿verdad? Hasta el punto donde ya no se pueda más, y lo que quede de remanente que sea por lo menos un círculo donde usted pueda llegar, y eso que usted produce, volver a reutilizar, ¿verdad? Que es como mencionaba el carbono. ¿Cuántas personas saben que hacen el tema por esto, por este cambio, verdad? Es un proceso de generaciones. Claro, sí, muy bien. Para cambiar la cultura socioeconómica. Muy cierto, ¿verdad? Dice, eso es cierto, a mí me da la impresión de que cuando se había de hacer estos cambios de fuentes de energía se interpreta como que las antiguas se bloquean o no se usarían más de por vida. Y no tiene que ser así tampoco. La palabra mitigar es la clave, exacto, sí, ¿verdad? Mitigar al máximo, ¿verdad? Todo lo que podamos. Sabemos que no vamos a erradicarlo, por decirlo así, pero sí podemos mitigar, ¿verdad? Y como les estaba mencionando, pues ya lo que quede es algo que es bastante, pues, manejable. Por ejemplo, yo no puedo llegar y decirles a ustedes que vamos a dejar de emitir carbono porque el ser humano emite dióxido de carbono literalmente al respirar, ¿verdad? Entonces hay una cierta parte en la que tenemos que entender que pues no podemos vivir en un mundo utópico, ¿verdad? Donde no se libere carbono, tenemos que vivir un mundo que sea estable, ¿verdad? Que era el que técnicamente teníamos. En su momento, pues el planeta estuvo en una estabilidad bastante grande por muchísimos años y esa es la que tenemos que volver, ¿verdad? E intentar preservar. Incluso, aunque sería algo, pues ya meterme mucho, ¿verdad? Ya tirando como al Elon Musk, ¿verdad? Que a veces menciona esto, pues tenemos que estar preparados también para otras catástrofes, porque esta es la que nosotros nos ganamos, ¿verdad? Técnicamente es la que nosotros nos metimos, estamos intentando resolver, pero tenemos que resolverla lo más pronto posible para que después no nos agarre caídos algo más, ¿verdad? Que venga que se... Exacto, ¿lo ven? Algo que salga a nuestro control y simplemente pues no podamos atender, ¿verdad? Por estar con otros asuntos, ¿verdad? O que al intentarlo nosotros contrarrestar, pues nos estemos jodiendo por otro lado, ¿verdad? O por el estilo. Entonces sí es algo que tenemos que tener muy presentes. Por eso es que tampoco podemos llegar y decir, ah, no, pero eso decían en 2100, 3 grados. No, podemos dejarlo y empezar a patear la bola. Eso no sirve, ¿verdad? Tenemos que ser bastante conscientes, bastante críticos en esa parte. Y bueno, pues sí, eso es de lo que se podía traer por ahí. Espero les haya funcionado, ¿verdad? O les haya servido ahí como para, bueno, ahí está diciendo, ¿verdad? Que les gustó bastante la discusión. Ahí vamos mejorando, ¿verdad? Lástima que algunos, ¿verdad? Se te ir ahí como a la mitad, ¿verdad? Entonces tal vez no tenemos como todas las opiniones o no tenemos ahí bastante, pero ahí conforme vaya pasando el tiempo, ojalá se vaya llegando un poquito más de gente y les guste. Pues sí, ahí creo que lo voy a dejar. Nada más recordarles que la próxima semana es Semana Santa, pues obviamente no tendríamos sesión acá. Voy a pensarlo, tal vez darme una, bueno, es que también mucha acción, ¿verdad? Sí, la física de las, o podría ser la física de la medición, por ahí, algo por el estilo. Sí, podría ser algo. Yo una vez había escuchado que daban como una explicación, ¿verdad? De por qué el mar, ¿cuál era? El mar rojo, creo que es el que abre Moisés, no sé cuál de esos mares, que por qué es que pudo haber, ¿verdad? Existido esa posibilidad, algo que suena demasiado poco posible, ¿verdad? Pero alguien intentó explicarlo. A través de... está vacilón ese. Pero sí, es en la history. Sí, como les digo, voy a ver si tiene un poco de sentido abrirlo ahí virtual, sería evidentemente, ¿verdad? O si digo, lo dejamos ahí como un receso, ¿verdad? Ahí. De hecho, voy a revisar a ver qué hicimos el año pasado. Sería que ya había pasado Semana Santa, qué sé yo. Pero bueno, entonces ahí yo les estoy avisando. Muchísimas gracias a los dos y a los que estaban aquí, que bueno, ya se han retirado. Pero les agradezco un montón que pues participaran, ¿verdad? Por dicha, hoy hablé mucho menos de lo que generalmente hago. Soy muy hablantillo. Entre más hablen ustedes, pues mejor para mí. Y pues como decía, que fuera de provecho. Nos estamos viendo entonces ahí. Muchísimas gracias. Ahí que dicha que les gustó. Sí, hubiera tomado un torno
una tonalidad mucho más oscura se hubiera traído, ¿verdad? El tema de la política y todo, ¿verdad? Que estaba ahí como medio pensado, pero no, al final salió bonito. Bueno, buenísimo. Hasta luego. Hasta luego, y también veo que están escribiendo. Hasta luego.